Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad es que estoy sumamente contenta de compartir este rato con vosotros. No os lo vais a creer, pero estoy en el ayuntamiento de una ciudad de Barcelona, de la provincia de Barcelona, que se llama Mataró, una ciudad grande, y estamos con una compañera impartiendo una formación justamente a trabajadores de este ayuntamiento sobre comunicación clara. Están en la sala de al lado. Entonces, he salido un momento para ocuparme de esta otra tarea tan importante que es moderar esta mesa, cuyo título es Comunicación clara y lenguaje administrativo, que es una mesa que enlaza directamente con la ponencia inaugural, la magnífica ponencia inaugural que ofreció ayer Arsenio Escolar, en la que nos refrescó, nos volvió a presentar el manifiesto de Archiletras por el derecho a entender el lenguaje de la administración. Y en este caso, bueno, vamos a tener, sabéis que tenemos una hora por delante para compartir y tratar de esta cuestión de la comunicación clara y la administración pública, y lo vamos a hacer de la mano de dos personas a las que yo quiero muchísimo, Germán Arenas y Fernando Polanco, que además son compañeros de proyecto de investigación y que son excelentes ponentes, como vais a ver a continuación, de los temas que nos van a ocupar. Ellos dos van a hacer una pequeña presentación, cada uno de ellos. Yo les he pedido que más o menos hablen 10-15 minutos como máximo en sus correspondientes intervenciones, y a continuación yo estaré pendiente del chat. Si queréis ir preguntando algo para cuando acaben sus intervenciones iré tomando nota. Si queréis al final, como dice Blas, al final podéis incluso levantar la mano, podéis activar la cámara y hacer preguntas en directo, vamos a decir así. Y sin más dilación, pues voy a presentarlos. Los presento ya a ambos. Y en primer lugar va a intervenir, como os decía, Germán Arenas. Germán Arenas es un politólogo y un especialista en políticas públicas y tiene también un máster en Derecho Constitucional. Ha realizado su tesis doctoral con el título En busca de la claridad, movimientos, derechos y políticas para comprender, en el Instituto Universitario de Investigación de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares, y actualmente es investigador de la Fundación Hay Derecho. Él nos va a hablar, el título de su ponencia es Comunicación clara y lenguaje administrativo desde la perspectiva internacional. A continuación hablará Fernando Polanco, que es un querido compañero de mi universidad, de la Universidad de Barcelona. Es también miembro del equipo de investigación EDAP, Estudios del Discurso Académico y Profesional, y está especializado en clarificación del discurso jurídico-administrativo, ofrece docencia en redacción jurídica clara en la Escuela Judicial de España, que está en Barcelona, y también asesoría en comunicación clara a empresas y organismos públicos. Fernando participó en su día en el informe sobre el lenguaje escrito a petición que se hizo hace ya algunos años para la modernización del discurso jurídico, y también en la guía práctica de comunicación clara del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, en primer lugar, le voy a pedir a Germán que se ponga ya en modo on para escuchar su ponencia, Comunicación clara y lenguaje administrativo desde la perspectiva internacional. Muchas gracias. Yo me permanezco atenta al chat por si queréis preguntar alguna cosa, aunque las preguntas las haremos al final de las dos intervenciones. Cuando quieras, Germán. Hola, buenos días. Muchas gracias, Mar, por la presentación. Creo que no estoy habilitado para compartir la pantalla. Hicimos varios intentos y siento que ahora mismo no pueda yo, pero creo que no estoy encontrando la manera de hacerlo. Blas, si me ayudas. Hola, Germán. Buenos días. ¿Me escuchas, verdad? Buenos días. Sí, Vale, sí. mira, ¿tienes abierto el panel lateral, el de la flechita blanca? Sí. Vale, en el tercer icono, en el del cuadradito con la flechita. Ya está. Vale, ahí tienes compartir aplicación / pantalla. Eso es, a ver. Y ahora tengo Ya esto, ¿verdad? estamos viendo tu pantalla. Ya Eso estamos viendo es, la pantalla, perfecto. perfecto. Pues voy a dar a ver presentación completa. Vale, perfecto. Pues gracias. Siento el retraso. Nada. Gracias de nuevo, Mar, por la presentación. Gracias a Blas, a Ricardo y a todas las personas que organizan este congreso ya por segunda vez. Tuve la oportunidad también de participar el año pasado y estoy muy contento de nuevo de estar compartiendo tiempo y espacio con ustedes nuevamente. Efectivamente, comunicación clara y lenguaje administrativo desde la perspectiva internacional. Bueno, yo suelo comenzar mis presentaciones cuando hablo de lenguaje claro reconociendo, admitiendo y advirtiendo que soy un extranjero, un extraño en el terreno disciplinar del lenguaje claro.
porque bueno, es un terreno, como saben, principalmente abonado, habitado por lingüistas, por juristas, por diseñadores, por gente que de verdad tiene que decir algo al respecto. Y bueno, yo desde la perspectiva teórico-política e internacional, mi formación de base de hecho es relaciones internacionales y estudios políticos, y desde ese prisma, desde esa óptica, es como un poco como yo veo el fenómeno. Voy a compartir, es una presentación bastante breve, bastante simple, como pueden verlo, en donde voy a intentar dividir los temas desde dos perspectivas. Una perspectiva internacionalista, como profesional en relaciones internacionales, y una perspectiva, si se quiere, internacional, y apuntando algunos elementos que pueden dar pie a comparación entre políticas, proyectos, iniciativas de lenguaje claro o de comunicación clara. Bien, desde la perspectiva internacionalista no me quiero detener demasiado en ella, un poco lo que ve un profesional en relaciones internacionales alrededor del lenguaje claro, pues es principalmente un fenómeno, ¿no? El fenómeno de las redes de defensa transnacional que desde los años principalmente 70, 80 se empezó a hablar en el ámbito de las relaciones exteriores para dar explicación a personas, organizaciones, movimientos de personas y movimientos de redes que trabajan internacionalmente sobre un tema, que comparten información, intercambian prácticas y se ponen de acuerdo para promover, para difundir, para definir el objeto de su causa, de su defensa, de su movimiento también, si se quiere, que de eso también se ha hablado mucho sobre el lenguaje claro, que es un movimiento internacional en busca de pues, promover la claridad y la comprensión. Hay una bandera que se ondea, que es el de la claridad y la comprensión. Bueno, pues a partir de todo este esquema y este ecosistema de organizaciones internacionales que muy seguramente a todos pueden sonar, de redes nacionales también en América Latina, alguna europea la hay, un poco es esto como cómo se va conformando y cómo se van consolidando comunidades epistémicas. A mí me gusta sobre todo el término también de comunidades epistémicas como redes de expertos, de profesionales, algunos que pertenecen al ámbito académico, algunos que pertenecen también al ámbito público, pueden ser funcionarios o funcionarias que a partir de sus ideas, de su conocimiento, de su saber, van definiendo qué es el lenguaje claro, lo van promoviendo y lo van defendiendo allí por donde van. Y sobre todo, pues hoy mismo, hoy en día, un poco lo que puede también verse es cómo ese movimiento intelectual, me gusta sobre todo llamarlo movimiento intelectual porque trae aparejadas connotaciones que son decisivas para la calidad de las administraciones públicas. Es un movimiento que trasciende fronteras, que se apoya en marcos internacionales de cooperación, de activismo también, para impulsar reformas tanto en el sector público como en el sector privado. Esta conferencia, este congreso, de hecho, es uno de los grandes ejemplos de las prácticas de este movimiento y de estas redes de defensa. Las conferencias y los encuentros internacionales juegan un papel esencial al permitir el contacto entre defensores, entre simpatizantes de un poco de la causa, y refuerzan de esa manera sus alianzas para lograr sus objetivos. Principalmente eliminar barreras de accesibilidad que se producen a partir de lenguajes, ya lo sabemos, un poco incomprensibles en el ámbito de la administración. La segunda perspectiva que quería un poco ofrecer tiene que ver con, si vamos a la perspectiva internacional para intentar comparar las prácticas, los proyectos que se están implementando a nivel iberoamericano, que es un poco lo que yo personalmente he podido revisar más. Pongo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, intervenciones de lenguaje claro y de comunicación clara en facturas eléctricas. De esto, desde luego, los expertos son los propios organizadores de este congreso, pero los que pueden hablar de ello son ellos directamente, ¿no? Lo pongo a modo de ejemplos. Ejemplos también en materia de Estado abierto y de comunicación tributaria, que yo sé muy bien que mi compañero de panel va a profundizar en esto. De lo que se trata es un poco de ver cómo se diseñan, cómo se implementan y qué resultados van obteniendo en materia, pues de la materia concreta de la que se trate, ¿no? Se ha hablado mucho sobre la clarificación y la modernización del lenguaje jurídico y administrativo, y de esto hay una abundante literatura que puede dejar ver cuáles son las motivaciones, primero, de por qué se empiezan a implementar y qué van consiguiendo a lo largo de su puesta en marcha.
Como digo, Germán, desde la... Germán, Sí, perdona un segundo, discúlpame la interrupción, pero desde hace unos minutos te estamos oyendo como con interferencias. No sé si puedes intentar, no sé si estás hablando con un micrófono o estás hablando directamente con el micro del ordenador. ¿Podemos hacer alguna prueba a ver si mejora un poquito el audio? pues estoy directamente con el micro del ordenador, Vale. no tengo audios ni nada Bueno, más. no te preocupes, te estamos entendiendo bien, lo único es que, bueno, hay como un poco un ruido raro, pero no pasa Pero, nada. Te estamos entendiendo bien, así que continúa y disculpa la interrupción. bueno, de acuerdo, pues vamos a intentarlo de nuevo. Por ahora va más o menos bien. Sí, se oye un ruidito, pero te entendemos, así que adelante, Bueno, Germán. lo siento, y estoy solo, no sé qué pueda pasar, lo siento. Intentaré avanzar entonces un poco, como digo, desde la perspectiva comparada internacional, que a mí es la que más me ha interesado, y un poco con esta gráfica que mis compañeros de panel, Mar y Fernando, ya conocen bien, porque lo hemos podido compartir y discutir en algunas sesiones de trabajo anteriores. Este es un ejercicio que hace unos meses tuve oportunidad de realizar comparando eso a nivel iberoamericano, documentos oficiales de política pública para entender por qué diseñan, por qué se implementan políticas o iniciativas de lenguaje y comunicación claros. Aquí lo que me interesaba saber era cómo están enmarcando, cuál es el problema que identifican los responsables públicos a nivel iberoamericano Disculpa, Germán, para... perdóname ahora, mía. Es que, ¿has pasado la diapositiva? Sí, tengo una gráfica. Pues no se ve. Todavía estamos en la pantalla de internacionalista, perspectiva comparada internacional. Mira, se me ocurre, Caray. como te hemos interrumpido ya 2 veces, Germán, vamos a hacer una cosa, porque es la solución informática definitiva. Salte de la aplicación y vuelve a entrar, a ver si podemos mejorar un poco la calidad de la conexión, ¿vale, Germán? Ahora, Ah, Eh, mira, es ah, decir, ahora se ve la ah, gráfica, sí. sí, ahora salí yo. vale, pero sí, vamos a hacer esto, Germán. Desconéctate de la sesión y vuelve Me a salgo de la conectarte. sesión. Eso es. Yo De estoy acuerdo, atento para darte los permisos enseguida. de acuerdo. Y bueno, y disculpad todos, pero esto es lo que tienen las sesiones online, que la tecnología a veces nos juega malas pasadas. Hola Germán, ya te vemos y te voy a dar permisos de nuevo como presentador. Ya debes tener, y además ahora nos apareces con excelente señal. Así que vamos a ver si ahora sí podemos escucharte y ver tu presentación bien. Pues vamos a intentarlo. Mira, ahora te A ver, escuchamos compartiendo. excelente. Bueno, lo siento de verdad, que no sé, es la primera vez que me está pasando esto. A ver si lo logro rápido. No pasa nada, Fernando, nos pasa a todos todo el rato. Fenomenal. Ahora se ve la gráfica. Sí, intenta cambiar de diapo y te confirmamos que vemos el cambio. Sí, perfecto. Pues adelante, Bueno, Germán, ya nos callamos. bueno, Gracias. bueno, pues vamos a intentarlo. Lo siento, por recapitular un poco
En la presentación, dicho brevemente en segundos, un poco la primera perspectiva era internacionalista, en observar cómo ese fenómeno transnacional de defensores del lenguaje claro se ha venido expandiendo a lo largo de los años y a través de su trabajo internacional y coordinado buscan compartir información, intercambiar prácticas para promover la causa en la que creen y en la que defienden. Eso es un poco el primer prisma que quería compartir. Y el segundo, a partir de la noción comparada internacional de prácticas y de iniciativas de lenguaje claro, el ejercicio que me interesaba compartir con esta gráfica es bastante sencillo, fue un análisis cualitativo de documentos de políticas públicas que en la región iberoamericana identifican como problema la incomprensión del lenguaje jurídico y administrativo principalmente, y un poco las diversas soluciones que intentan para solucionar ese problema de ámbito público, ¿no? Son, por ejemplo, dicientes las cifras de que más o menos el 63% en programas, algunos dirigidos a la eliminación de la pobreza en Argentina, que ese porcentaje de no aprovechamiento, de no tomar ese programa, tasas non-TCAP, como también se suele decir en el ámbito anglosajón, el no acceso a esos programas se deba en gran parte a que la información burocrática es muy difícil de entender, con lo cual, pues, ese segmento, ese gran segmento de la población al que está destinada a ese tipo de políticas, muchas, repito, para la eliminación de la pobreza, pues simplemente no accede, ¿no? Y bueno, un poco por retomar este ejercicio, lo que he buscado es intentar descubrir cuál es el problema y cuál es la solución y cómo se enmarcan las políticas del lenguaje claro. Hay tres marcos, creo que yo puedo identificar. Un marco maestro, que es el que se identifica. El marco maestro, le digo marco maestro porque es el marco más repetido en la mayoría de literatura de políticas públicas, que es el marco de los derechos. Que además coincide con el marco maestro de los movimientos sociales que reivindican derechos, como es el movimiento o la Red de Defensa Transnacional del Lenguaje Claro, que es el derecho a entender, ¿no? Más o menos un 25% de los documentos analizados identifican y ponen el énfasis en que la accesibilidad a la información es un derecho y de hecho, así también, por ejemplo, para llevarlo a términos más concretos, por información publicada, por informes publicados por la propia OCDE, se puede decir que el primer derecho de un contribuyente es entender los procedimientos que le afectan. Países como Marruecos y Canadá han adoptado prácticas de comunicación clara para garantizar que los ciudadanos comprendan sus derechos y obligaciones tributarias utilizando lenguaje sencillo en redes sociales y en guías públicas. El enfoque y el marco de la nueva gestión pública me parece muy importante. Yo creo que es el marco heredado del ámbito anglosajón, que siempre durante mucho tiempo hizo énfasis en la eficiencia institucional en un marco economicista, en un marco, si se quiere, de una característica de la administración pública de los años 80 de corte neoliberal, que hacía mucho énfasis en la monetización, en el ahorrar tiempo y dinero, en la eficiencia económica. Y allí, pues bueno, siempre hay un resquicio en el 15% de documentos iberoamericanos que destaca el lenguaje claro como un instrumento que ayuda a reducir costos administrativos y tiempo. En Colombia, por ejemplo, la traducción de documentos como guías de trámites ha permitido ahorros financieros, algunos significativos para el gobierno y la ciudadanía. Este enfoque se alinea además con la modernización de las administraciones públicas para agilizar sus procesos. Y finalmente, el marco dominante, si se quiere, que es como un poco también lo menciona la literatura especializada de ciencia política y políticas públicas, que es cuando más se repite. Desde luego, no se trata de decir que hay políticas que solamente se centran en el marco del derecho a entender, políticas que solamente se centran en la nueva gestión pública, sino que hay como una combinación de todos los marcos en el diseño institucional de políticas públicas sobre el lenguaje claro. Y me interesa resaltar eso, que el 60% de estos documentos de la región asocian la comunicación clara con la reducción de cargas administrativas que se definen por los costos en materia de tiempo que le implica a los ciudadanos la interacción con el Estado, costos de procedimiento, costos psicológicos también, porque esto desde luego afecta y puede llegar hasta a estresar. El no entender el lenguaje de la administración causa estrés, causa emociones, activa desde luego procesos psíquicos que influyen en la manera como se relaciona las personas con la administración. En Grecia y Portugal, por ejemplo, la simplificación del lenguaje en las notificaciones fiscales no solo ha mejorado la eficiencia, la eficacia del sistema tributario, sino que también, gracias al enfoque en cargas administrativas y en buen gobierno, ha permitido que más personas accedan a asistencia jurídica.
Yo lo voy a empezar a dejar por ahí, un poco por cerrar y dejar tiempo también para que pueda haber alguna intervención, algún intercambio más de preguntas o de comentarios más adelante. Muy bien, Germán, muchísimas gracias y discúlpanos porque pone un poco nervioso, ¿no? Cuando la gente te va hablando diciéndote no se oye bien o no se ve la diapositiva. Lo O sea, que siento, sí. muchísimas gracias por el esfuerzo. Pero la tecnología, que es maravillosa porque yo estoy en Barcelona y tú estás en otro lugar y nos permite reunirnos, a veces tiene estos problemas. Bien, ahora ya sin más dilación le voy a dar la palabra a mi compañero Fernando Polanco, que va a presentar una ponencia cuyo título es La caracterización del discurso tributario en español. Fernando, cuando quieras. Y luego, si tenéis preguntas y comentarios, podéis ir escribiendo en el chat, que yo permanezco atenta para trasladarlas al final de la sesión. Cuando quieras, Fernando. Hola, ¿se me oye? Sí, sí, perfectamente, Fernando. Vale, lo que no sé si está activa la cámara, porque... No te vemos. ¿Sí? Ya. Ahora sí, ¿no? Ahora Creo. sí, perfecto. Sí. Vale. Bueno, pues yo, como has dicho tú, Mar, voy a hablar un poco de básicamente de un proyecto en el que hemos estado trabajando estos últimos 3 años, en el que participamos, de hecho, todos los que estamos en esta mesa, y que trata de, bueno, el proyecto estaba encaminado a caracterizar el discurso tributario, ¿de acuerdo? Que es uno de los discursos, digamos, más problemáticos dentro del ámbito administrativo y además de los más trascendentes por las repercusiones que tiene, sobre todo en la vida del ciudadano. Entonces voy a intentar compartir la pantalla, si soy capaz, a ver, compartir. Pues vamos a ver, creo que no lo estoy haciendo bien, ¿no? ¿Cómo era? Si me puedes decir, Blas, ¿me recuerdas cómo era? Porque Sí, te recuerdo compartir sin ningún archivos, problema, espera. Fernando. No es compartir archivos. Mira, encima de compartir Vale. archivos tienes Sí, compartir cámara y encima compartir aplicación pantalla. Pincha sí, ahí, compartir aplicación vale, pantalla y te vas sí, a toda la pantalla y pinchas en la miniatura de la pantalla para vale, seleccionarla y ya le das a compartir. Vale. Esto es, ya estamos viendo tu pantalla. Ya solo ponlo en Vale, presentación, perfecto. fenomenal. Sí, ya está, vale, genial. Bueno, pues como os iba diciendo, lo que voy a tratar de manera muy sintética, lo más rápido que pueda, espero que sí, porque si no me van a reñir. El derecho a entender la comunicación tributaria, este es el título del proyecto en el que hemos estado trabajando. Entonces, la idea fundamental era analizar y, sobre todo, porque todo esto estaba encaminado a clarificar el discurso que se emplea en los procedimientos de recaudación. El problema es que no teníamos absolutamente ningún documento sobre el que trabajar, porque son documentos de muy difícil acceso y además no teníamos ni idea de qué iba esto del discurso tributario, porque es un discurso duro dentro del discurso administrativo. Entonces, la primera fase del proyecto consistió justamente en eso, en recopilar documentos reales de administraciones tributarias para conformar un corpus que fuese representativo, ¿no?, de las diferentes actuaciones que tienen lugar a lo largo del procedimiento de recaudación. Bueno, en primera instancia conseguimos 556 documentos, ¿no?, tanto del ámbito municipal como del ámbito estatal. Hay que decir, eso sí, que en el ámbito municipal, que de la fase de gestión solo obtuvimos documentos del nivel municipal, porque no encontramos interlocutor que quisiera participar en el proyecto dentro del ámbito estatal. Vale, de esos 556 documentos, que eran muchísimos documentos, bueno, hicimos un primer cotejo y lo reducimos a 352. Claro, 352 documentos que en primera instancia, claro, no sabíamos de qué iban, no entendíamos. Claro, el proceso, en colaboración con los compañeros juristas, tanto los que estaban trabajando en el terreno, que eran los que nos proporcionaban este
esos documentos desde la Agencia Tributaria Estatal y desde una empresa colaboradora en el ámbito municipal, pues fueron los que nos, instruyeron, nunca mejor dicho, acerca del funcionamiento del procedimiento de recaudación y de cómo funcionan cada una de las actuaciones administrativas y los documentos que se van generando, que genera ese tipo de actuaciones. Vale, de estos 352 documentos que son y no se pueden manejar, esto es para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Estos 352 documentos se correspondían con 20 documentos tipo, ¿no? Que son los que tenéis aquí en pantalla. No vamos a entrar en detalle porque sería alargar mucho la sesión. Estos 20 documentos tipo los tuvimos que reducir más y al final acabamos reduciéndolos a 11 textos tipo. La diferencia entre documento tipo es el documento típico que se suele utilizar en la fase, ¿no? Administrativo o que corresponde o que se genera por el acto administrativo, y el texto tipo lo entendemos como el texto modelo o el género, ¿no? Que puede dar lugar a varios documentos. Si os dais cuenta, por ejemplo, aquí en las diligencias de embargo, hay muchos tipos de diligencia de embargo. Hay muchos más de los que aparecen en pantalla, pero solo teníamos documentos tipo de estas diligencias. Claro, estas diligencias no se corresponden con un género o con un texto tipo. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, en definitiva, lo único que cambian es el bien que se va a embargar, ¿no? Si es un sueldo, si es una TPV o si es un vehículo. Por lo tanto, en realidad sí que el texto tipo que hay detrás de todos esos documentos es uno, o son dos en este caso, ¿vale? Porque justamente la diferencia entre deudor y entidad es importante. Es importante porque la notificación de diligencia de embargo que recibe el deudor es de un tipo, tiene una información que solamente está dirigida al deudor, que no tiene que hacer nada, es informarle sencillamente de que le van a embargar, y en cambio, por ejemplo, la notificación de diligencia de embargo que recibe una entidad, generalmente un banco o una empresa, no solamente a la entidad se le informa de que se va a embargar, sino que se le requiere, se le obliga a que embargue, a que realice el embargo, con las consecuencias pertinentes si no lo hace. Es decir, son documentos de distinto tipo. Vale. En la segunda fase en la que teníamos esto fue, pues vamos a intentar caracterizar y entender cómo funcionan estos géneros, cómo están constituidos estos géneros. Para eso aplicamos un modelo multidimensional en el que teníamos en cuenta 4 niveles básicamente: un nivel funcional, un nivel situacional, el semántico textual y el lingüístico formal. 12 variables de entrada, ¿de acuerdo? Que son las que tenéis aquí en color azul. En color azul, y después 32 parámetros. Bueno, con esto, basándonos en otros trabajos realizados anteriormente que aplica este modelo, pensamos que era un buen modelo para dar cuenta de la dinamicidad y la interrelación que hay entre los distintos tipos de documentos dentro del mismo procedimiento administrativo. Y si veis en esta imagen, trata de mostrar justamente eso. En el nivel funcional, que es el que tiene que ver con los propósitos comunicativos, por ejemplo, va a incidir seguro en el nivel semántico, incide, de hecho, en el nivel semántico. ¿Por qué? Porque los actos de habla que se llevan a cabo, ¿no?, con estos propósitos generalmente inciden en el tipo de organización del discurso y en el tipo de secuencias discursivas que se utilizan, por ejemplo. El nivel situacional directamente incide en el nivel lingüístico formal, indirectamente, que es lo que intenta mostrar estas dos flechas. ¿Por qué? Porque el nivel lingüístico formal pertenece, digamos, al nivel del microanálisis, ¿no?, del género textual. Y en el caso del género, cualquier género textual, el nivel semántico y la, digamos, representación formal, que sería su nivel lingüístico, son los que están relacionados directamente. Es decir, el nivel semántico sí que va a influir directamente en el tipo de léxico o en el tipo de palabras, ¿no?, por ejemplo, en el tipo de estructuras que se utilizan. Pero en principio los niveles, el nivel funcional o el nivel situacional no suelen incidir o no tienen una gran incidencia. Sin embargo, en nuestro caso sí que descubrimos que
el nivel situacional o alguna de sus variantes, ¿no?, de análisis incidían directamente sobre el nivel lingüístico formal o sobre el nivel lingüístico semántico. Esto es lo que hemos intentado aquí representar. Nos dimos cuenta de que el macropropósito del documento como algo físico, ¿no?, o del texto tipo o género como, digamos, esa entidad abstracta que hay detrás del documento, el macropropósito, que es el propósito principal de ese documento, y el hecho de que fuera obligatorio o no fuera obligatorio, que son justamente dos de las variables de los niveles, el macropropósito del nivel funcional y el otro el del nivel situacional. Bueno, pues el hecho de que fuera obligatorio o no era relevante, era muy relevante, no solo para entender el funcionamiento de estos documentos, sino para distinguir entre tipos de documento. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que el hecho de que un texto sea obligatorio o no incide directamente en los propósitos, en el propósito comunicativo y en los actos ilocutivos que se llevan a cabo, los actos de habla que se utilizan, incide directamente también en el nivel textual, y sobre todo en el nivel textual. ¿Por qué? Porque determina el tipo de macroestructura, es decir, el tipo de contenido semántico que va a aparecer ahí, ¿no?, los temas que va a tratar y que tienen que aparecer sí o sí, porque es obligatorio el documento. En cambio, si no es obligatorio, aquí hay mucho margen y suele aparecer muchísima menos información y suele ser, además, la información que se centra en lo que le interesa realmente o lo que se supone que le interesa al destinatario, al ciudadano. Por lo tanto, es curioso. Es lo que nos permite, por ejemplo, distinguir entre un aviso y una notificación, ¿no? La notificación es obligatoria y, por lo tanto, los temas ya vienen determinados normativamente por ley. Es decir, no puedo hablar de lo que yo quiera, en ese texto tiene que aparecer una información que está regulada. Entonces, las secuencias, claro, cómo se organiza toda esa información también viene determinado por la obligatoriedad. Es decir, en el caso de la notificación, como fundamentalmente es un macroacto de habla directivo que intenta incidir en el destinatario para que haga algo, bueno, pues ahí seguramente nos va a aparecer una gran cantidad de estructuras deónticas o de estructuras obligativas, es decir, instructivas, ¿no? Usted tiene que hacer esto, hágalo así, hágalo en este tiempo, ¿verdad?, por ejemplo. Y esto también incide, el nivel textual desde luego incide en el nivel lingüístico, pero el hecho de que sea obligatorio o no también incide en el nivel lingüístico, porque si es obligatorio, lamentablemente, el nivel lingüístico es un nivel lingüístico muy formal y muy antipático. O sea, lo que viene siendo habitual en una notificación. Sin embargo, si no es obligatorio el texto, digamos que la forma lingüística se relaja, la forma de relación con el interlocutor se relaja. Os voy a mostrar un par de ejemplos para que veamos de qué estoy hablando. En el caso, por ejemplo, de un aviso, como veis en pantalla, el tono, ya para empezar, es un tono más suave, es un tono amigable. Fijaos cómo empieza el texto. En nuestros archivos figuran pendientes de pago los recibos que se indican en el presente documento. Probablemente usted desconozca la existencia de dicha deuda, por lo que antes de iniciar el procedimiento ejecutivo notificándole la providencia de apremio e incrementando la deuda, hemos considerado conveniente poner dicha deuda en su conocimiento, facilitándole el pago con el mínimo coste posible. Claro, esto es muy, muy amigable. Entonces, aquí hay actos directivos, porque te están pidiendo que hagas algo, pero el ciudadano no percibe, o bueno, no, es decir, el intento de este aviso es que el ciudadano no entienda esto como una deferencia, como algo que hace la administración pensando en su bien, ¿no? Por ejemplo, es igual que cuando al final dice domicile sus tributos municipales. Recuerde que la forma más fácil para evitar problemas es domiciliar impuestos. Bueno, si lo comparamos con una notificación, que es un documento obligatorio, vemos que ya visualmente nos damos cuenta de que es un documento mucho más tocho, en el que hay mucha más información. Esto sin entrar en el texto, pero una vez que entramos en el texto nos damos cuenta de que es un texto desagradable desde el punto de vista, digamos, del tono, ¿vale? Es muy imperativo. Y luego las formas lingüísticas son las típicas que podemos encontrar en documentos administrativos,
son distancia comunicativa absoluta, hay una gran densidad de terminología, hay muchísimas referencias normativas que están incrustadas en el texto, lo cual dificulta enormemente el entendimiento de lo que se te está diciendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, al final, lo que cuando caracterizamos cuando clasificamos todos los géneros, nos dimos cuenta de que había dos grandes colonias de géneros dentro del corpus, ¿vale? De los documentos, por lo tanto, que habíamos podido analizar. Y estaban, digamos, mediatizados estas dos grandes colonias por el macro propósito. Entonces, estaban el macro propósito de informar para hacer, por un lado, y por otro, el macro propósito, informar para saber. En el caso de informar para hacer, encontramos como géneros prototípicos la notificación, el aviso y el requerimiento. El aviso y el requerimiento ya son de por sí géneros que informan para hacer, es decir, ya son géneros directivos en sí mismos. La notificación, sin embargo, se ha solido considerar generalmente como un tipo de texto informativo y, por lo tanto, digamos que su propósito fundamental era informar o notificar, ¿no? Informando. Solamente hay en la bibliografía sobre este tema, sobre el tema, ¿no? Hay una referencia que son Aracama 2005, ¿no? De IVAP, del País Vasco, que considera que la notificación es principalmente un acto directivo y, por lo tanto, es eso. Su función principal es que alguien haga algo. Pero es cierto que también, al menos en nuestro corpus, nos hemos dado cuenta de que la notificación, especialmente la notificación que se dirige al deudor, en este tipo de notificación solamente se informa de un hecho, el hecho de que te van a embargar la cuenta, por ejemplo. Pero tú no tienes que hacer nada, porque de hecho no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es darte por enterado de que te van a embargar la cuenta y ya está. Aquí, claro, el macropropósito es informar, y es informar solamente para que sepas que ha ocurrido una cosa o que se va a hacer una cosa, pero no te piden que hagas nada, no tienes que hacer nada. Entonces, esta es una gran diferencia que hasta el momento no se había tenido en cuenta suficientemente. Y luego hay una tercera fase, y con esto ya termino, que es justamente la de la clarificación, es decir, porque el objetivo del proyecto, en definitiva, también era ese, era clarificar. Entonces, a petición de la agencia tributaria y de esta empresa colaboradora, ellos tenían mucho interés en empezar por clarificar la notificación de providencia del premio. ¿Por qué? Porque ese documento tiene una grandísima trascendencia dentro del procedimiento de recaudación y luego, por otra parte, porque el índice de emisión es altísimo y, por lo tanto, estaban muy interesados en ello. Entonces, os pongo una muestra de... porque no me puedo extender más de momento, la notificación de providencia de apremio original que estaban enviando en el nivel municipal esta agencia colaboradora y junto con ellos el proceso de transformación que hemos realizado de ese modelo. Claro, aquí solo tenéis en pantalla la primera página porque hubo, creo que eran 2 o 3 páginas, esto lo sabe mucho mejor Marc, y como veis hay una grandísima diferencia. Entonces, es fundamental la clarificación no solamente de la parte lingüística, como se dijo ayer en varias ocasiones, sino también, por supuesto, hay que tener en cuenta el diseño. Es decir, el texto tiene que tener text appeal, tiene que ser un texto atractivo, que de algún modo capte la atención, invite a la lectura. Y el texto, una vez que entras dentro, tiene que ser un texto amable y tiene que ser un texto fácil de encontrar la información, fácil de entender lo que hay que hacer con esa información. En fin, bueno, lo dejo aquí y con esto termino. Muchísimas gracias. No sé si ya está, ¿no? Sí, muchas gracias, Fernando. Gracias a Fernando, gracias a Fernán por vuestras excelentes ¿Cómo dejo? Perdón. Ya se está yendo, lo que no sé si se irá del todo. Mira, Fernando, en la esquina, en la esquina superior derecha de la pantalla tienes un circulito con un cuadrado blanco dentro. Es como un botón de stop. Ahí está, perfecto. Ya está, vale, genial. Gracias, Blas. Entonces, no sé si hay alguien que, bueno, estamos revisando el chat, nadie ha formulado ninguna pregunta, ahora es el momento, nos queda como un cuarto de hora aproximadamente hasta las 12:30, por si alguien quiere preguntarle algo a Fernando o a Germán. Blas, ¿quieres preguntar?
Bueno, yo si no hay preguntas por ahí, claro que quiero preguntar porque ya sabéis que pues tengo pasión con estas cosas. Tengo preguntas para los dos, pero bueno, sobre todo quiero preguntarle a Germán precisamente desde su ámbito de la política, ¿no? Porque me ha llamado mucho la atención en la presentación que en España tenemos mucha regulación sobre el lenguaje claro. Pero a la misma vez yo tengo la impresión, al menos en la regulación que conozco, que es verdad que nuestros legisladores quieren que se ponga en práctica el lenguaje claro, pero no tienen ni idea de cómo se hace esto. Quiero decir, yo conozco dos normativas que persiguen que los usuarios reciban información de forma clara y transparente. La de la factura de la luz, que ya sabéis que es mi tema, que cuando habla, por ejemplo, de la tipografía que se debe utilizar en la factura, dice que tiene que ser lo más parecida posible a la del modelo que se ofrece en el anexo. Y el anexo es ya una reducción del modelo para que quepa en la página del BOE. Quiero decir, no se puede ser más impreciso definiendo el tamaño de una tipografía. Pero es que luego tenemos la legislación de defensa de los consumidores que se reformó no hace mucho y que dice que el tamaño mínimo de la letra de un contrato tiene que ser de 2,5 milímetros y se quedan tan panchos. O sea, 2,5 milímetros ¿de qué? ¿De alto? ¿De ancho? ¿De diagonal? ¿De altura X? O sea, es tremendamente impreciso. Entonces, lo que creo yo que no puede seguir ocurriendo es que en España sigamos legislando en favor de un lenguaje claro, pero no haya asesores que sepan de lenguaje claro. No sé si tienes, Germán, alguna idea, alguna información de cómo se generan estas normativas, porque claro, sabemos que hay asesores, pero yo no creo que haya asesores de lenguaje claro, de diseño, de comunicación. Esto de momento para Fernando y luego, perdón, para Germán. Y luego, si tenemos tiempo, pues voy a Fernando con otra, ¿vale? Gracias. Gracias, Blas. Gracias, A ver, ¿sigo, Omar? ¿Contesto? Sí, adelante, por favor, perdona. Vale. No, a ver, dos cuestiones. La primera, que los documentos analizados en esta gráfica y por la cual España, es verdad, sale multiplicada por encima de otros países, es que no solamente he tenido en cuenta legislación y regulación propiamente dicha, como lo acaba de mencionar Blas, sino también textos oficiales en general, desde pronunciamientos, pasando por informes oficiales, por leyes vigentes, por planes de gobierno. Y ahí cuando haces el ejercicio de revisar incluso planes de gobierno autonómicos, pues desde luego que se dispara. Y solamente me he centrado desde luego en la identificación del problema, en materia de o de eficiencia o de derechos, es decir, como el trasfondo, lo que subyace políticamente de lo que hay en ese documento, un poco a través y a la luz de estos tres marcos identificados. El detalle de este tipo de tipografía, lo que estás comentando, pues desde luego que no entra en el análisis, ni en el estudio, ni en la descripción a la que intento llegar. Es verdad que podría haber entonces como un nuevo marco, quizá una nueva problemática a nivel pero que estas cuestiones concretas se escapan un poco de la óptica y de lo que he querido hacer con esto, porque lo que digo es un poco ver un poco detrás del telón cuál es esa vertiente teórico-política que está detrás de la iniciativa, más allá de este tipo de precisiones tan exactas para poder llevar a cabo la política o la práctica del lenguaje o comunicación. Claro, no sé si esto más o menos conteste. Estoy también evadiendo un poco el tema de las soluciones a ese nivel de detalle, porque ya digo, no era lo que me interesaba ver concretamente, sino la percepción general que atraviesa leyes, pero que también atraviesa planes, pronunciamientos, desde luego todos desde el punto de vista oficial públicos, que hayan generado, que hayan pronunciado, que se haya producido desde un responsable o desde una entidad pública. Perfecto, Germán. Gracias. Mira, ahora sí que hay unas preguntas desde el chat, si os parece. Blas, ¿puedes aguantar tu pregunta para Fernando? Pregunta Sí, Juan por Ramón. supuesto.
Pregunta Juan Ramón. A Fernando justamente le pregunta si ese tono distinto que él ha notado, que hemos notado en el equipo de investigación entre los documentos que son obligados, que la Administración tiene que enviar obligatoriamente al ciudadano, y los que son voluntarios, los que envía por deferencia, pregunta si creemos que esa diferencia en el tono y en el estilo es consciente o no. Vale, ¿contesto yo, Mar? Sí. Vale, bueno, pues sí, es claramente consciente. De hecho, tanto desde en la AEAT, o sea, en Departamento de Recaudación, que es con el que hemos colaborado, lo hemos comentado, pero no hemos trabajado con avisos de la agencia tributaria. Sí hemos trabajado con avisos en el nivel municipal, con esta empresa colaboradora, y los juristas nos lo decían muy claro. A ver, primero, o ellos al menos, envían primero en el nivel municipal un aviso y no la notificación directamente por una cuestión dineraria, de dinero. Es decir, ¿por qué? Porque son conscientes de que al ser un acto voluntario, una comunicación voluntaria de buen rollo, digámoslo así, es decir, en el que utilizan conscientemente un tono muy amigable, en el que de algún modo todo el texto está orientado hacia el beneficio del destinatario, para no causarle mayores problemas, para que no tenga que pagar un incremento que no tiene por qué pagar, etcétera, etcétera. Entonces se le recuerda, pero además se le recuerda dando por sentado que no se ha equivocado o no ha pagado porque lo ha querido, sino porque posiblemente se le ha pasado. Claro, esto es muy consciente, es muy consciente. Y lo que nos preguntábamos, bueno, y preguntábamos a los juristas, ¿no?, tanto de la EAT como de la empresa esta colaboradora, ¿y por qué la notificación no podría ser igual no tan escasa, no tan escueta en cuanto a información, pero por qué no podría adoptar un tono semejante? Y claro, aquí la respuesta siempre es bueno, porque que también se habló ayer, y esto es verdad. Hay una gran rémora que es la tradición. Claro, hay una tradición retórica y discursiva de siglos. Entonces, revertir esto no es una cuestión de días, pero están empeñados en ello, es decir, porque todo lo que hemos trabajado junto con la EAT y con esta empresa, que de hecho, digamos, y si no me corriges más, la notificación de la providencia de apremio ha ganado mucho en cuanto a tono. En cuanto a tono, es un tono mucho más amable, y, por supuesto, en cuanto a text appeal y en cuanto a lenguaje claro. ¿Está ya funcionando la del nivel municipal? ¿Ya está en marcha? Sí. Sí, vale. Pues ha sido un éxito rotundo, porque ya esta empresa, que además gestiona muchísimas diputaciones y miles de municipios, claro, la trascendencia que puede tener esta notificación a partir de ahora, que ya está en funcionamiento, es grande. Es decir, de lo que antes era oscuridad prácticamente absoluta a ver un poquito la luz, pues es un gran avance social en este sentido. Pero sí, respondiendo a la pregunta, que me enrollo mucho, sí, son conscientes y lo hacen, de hecho, conscientemente. Cabe recordar, Fernando, quizá que un documento no es obligatorio, el otro sí, como hemos dicho, y que luego la forma de envío también era distinta. Esto que tú decías del coste, ¿no? Uno es más costoso de enviar porque tiene que ser notificación con acuse de recibo, etcétera. O sea que lo que ellos nos decían es que en el aviso la amabilidad tenía que ver con que mucha gente a veces no paga simplemente porque no lo recuerda o por lo que sea, ¿no? Es decir, que el aviso sirve para recaudar mucho perdido, vamos a decir así, y la notificación ya es la última instancia, y que había una diferencia económica en nuestros dos documentos. Hay otra pregunta para ti, para estos 2 minutos o 3 que nos quedan, Fernando. Pregunta Diana, ¿qué tipo de asesoramiento hemos utilizado para adaptar el discurso administrativo original de la providencia de apremio a este lenguaje claro? Si nos hemos guiado por la norma ISO, por otras guías o principios, o si tenemos el asesoramiento de expertos en lenguaje claro como traductores o filólogos. Vale, bueno, el asesoramiento que hemos tenido es el nuestro propio, básicamente porque llevamos más de 15 años trabajando en esto. Bueno, por supuesto, las recomendaciones de las guías de lenguaje claro, incluidas en las que hemos participado nosotros y hemos creado, como la del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ¿vale?
Y lo que sí hemos tenido es el asesoramiento, porque este era imprescindible, dadas las características de la documentación, asesoramiento jurídico. Claro, porque transformar un documento de las características de una notificación que tiene la fuerza, digamos, jurídica de una sentencia, no lo puedes hacer libremente. De hecho, tuvimos que negociar mucho con los juristas de si esto podía ser, no podía ser, porque, claro, ellos intentan preservar la seguridad jurídica de la administración. Y a veces cambiar, según ellos, cambiar ciertas palabras puede subvertir un concepto jurídico. Luego nos dábamos cuenta de que no pasaba absolutamente nada y que A seguía siendo A, y entonces aceptaban. Pero quiero decir que no se puede hacer libremente. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, sí, hemos tenido asesoramiento porque nosotros somos especialistas en lenguaje claro y hemos trabajado mucho en esto y por lo tanto, y la norma ISO, cuando ya se publicó la primera parte de esta norma ISO, ya prácticamente habíamos terminado el proyecto. Pero bueno, a partir de ahora, claro, evidentemente sí que la tendremos en cuenta. Sigue preguntando Diana. Fernando dice, en vuestra opinión, ¿creéis que hay futuro para una especialización en traducción jurídica de tipo intralingüístico en este campo? Traducción jurídica, lenguaje claro, lenguaje fácil, por ejemplo. Vale, mira, ayer se hablaba, no sé quién lo decía, sí, la del Banco de Bilbao, Banco Bilbao Vizcaya, creo. Decía que, bueno, en su ponencia hablaba de pasar de la utopía a la realidad. Bueno, estamos en ese proceso. Yo quiero ser optimista y se están haciendo cosas, y están haciendo cosas muy buenas y muy buenas y que pueden tener un gran alcance porque hay instituciones detrás de ello, ¿no? En la comunidad, por ejemplo, en Aragón, aquí en Cataluña se están poniendo las pilas muchísimo, en el País Vasco llevan muchísimo tiempo con esto y están haciendo trabajos realmente muy buenos. O sea, yo creo que sí. Hay un recorrido. Nosotros nos hemos incorporado tarde a esto, porque esto del lenguaje claro internacionalmente ya lleva casi 50 años. Y nosotros nos hemos incorporado, como quien dice, hace 2 décadas y en la última década, sobre todo, con fuerza. Pero bueno, nos hemos incorporado tarde, pero nos hemos incorporado con ganas y con fuerza. Yo creo que sí, pero al final todo esto no deja de ser lo que es decir, pensando en las administraciones, porque en esto nos lleva muchísima ventaja el sector privado. ¿De acuerdo? Pero el sector público, claro, depende del interés que quieran poner. Ahora muestran mucho interés y parece que la cosa está cambiando. Como los vaivenes políticos y sociales pueden ser los que son, claro, nosotros cuando hicimos, por ejemplo, participamos en la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico en 2010, pensábamos que esto iba a tener mayor trascendencia, al final quedó aparcado hasta prácticamente 2019-2020 que se volvió a reactivar este tema. ¿Por qué? Porque hubo un interés en ese momento político y había mayor sensibilidad del tema de la modernización del lenguaje jurídico en este caso, ¿no? O sea, que estamos un poco al albur, ¿no? O sea, dependemos mucho de cosas que son completamente externas a la necesidad, pero que es una necesidad y que es un derecho que deberá reconocerse en algún momento, legislativamente hablando, está clarísimo. O sea, tenemos derecho a entender lo que nos dicen nuestras administraciones de primera mano y sin necesidad de recurrir a nadie que nos lo traduzca, sobre todo porque el que nos lo va a tener que traducir nos va a cobrar dinero. Por lo tanto, esto quiere decir que habrá mucha gente que no lo podrá pagar y no podrá enterarse. Es decir, tenemos que seguir luchando, porque al final es una cuestión de activismo lingüístico, ¿de acuerdo? Y hay que conseguirlo. Muy bien, pues mira, con esta frase o eslogan final son las 12:30, entonces yo creo que es el momento de despedirnos. Espera, Esther dice que hizo una pregunta en el chat. A ver, espera un momento, Esther, a ver si tenemos tiempo de que responda quien. Dice Esther, los documentos de carácter informativo son más informales, mientras que aquellos que requieren acciones por parte de la ciudadanía son extremadamente complejos. ¿Qué criterio sería el adecuado para hacer escritos en lenguaje claro? Los difíciles tienen más impacto en las personas. No sé si puedes responder a esto en un minuto, Fernando. Vale, sí, mira, si por informativo te refieres al aviso, bueno, ya ha quedado claro. Como no es obligatorio, tiene que haber un contenido mínimo, que es el que necesita la administración que sepa el destinatario, que es que no has pagado, que tienes que pagar y los plazos y la manera de hacerlo, ya está. Pero si te refieres, por ejemplo, a las notificaciones, lo digo porque la notificación
la mayoría de las notificaciones intentan que hagas algo, que el ciudadano haga algo, pero hay otras en las que solamente informan. Es una notificación, pero es un documento informativo, y había 2 o 3 de este tipo. Claro, como son obligatorios en cualquier caso, aunque sean informativos, son obligatorios, la pauta general es que en ningún caso, pese a que el destinatario es un ciudadano lego en materia tributaria, y en lenguaje jurídico administrativo da igual. Es decir, el tono y el lenguaje que utilizan es el mismo. Sea notificar para informar de algo o notificar para que hagas algo. Da igual la trascendencia que tenga, evidentemente los que inciden en el ciudadano más directamente son los que le obligan a hacer algo. Da igual, el tono es el mismo, el lenguaje críptico es el mismo, y por lo tanto ahí es donde está la batalla, es decir, hacer que eso sea comprensible, y sobre todo la información básica, fundamental para que yo pueda hacer algo, tengo que saberla localizar, la tengo que poder localizar fácil y la tengo que poder entender. Y eso es lo que parece que más o menos están empezando a entender desde las administraciones tributarias, que si además es un acicate, es decir, si tú pones las cosas fáciles, las pones claras, la gente participa más, colabora más. Ahora, si ya de entrada el que recibe la notificación de lo que sea de Hacienda ya parte de la presuposición de que no va a entender nada, no la va a leer, sencillamente, es que no va a abrir ni el sobre. Por eso generalmente se nos pasa a pagar porque lo dejamos ahí, o ya lo leeré, o es que busque palo porque no voy a entender nada. Claro, esa presunción de complejidad es mortal de necesidad. Bueno, no sé si he respondido lo que querías. Bueno, yo creo que sí. En cualquier caso, sí, gracias a Germán, dice ahora Irene, gracias a Germán, gracias a Fernando, gracias a ambos y gracias también a Blas y a Ricardo por esta iniciativa fantástica de organizar este congreso. Si no hay ninguna contraorden, Blas, dejaríamos aquí esta mesa con este agradecimiento y esperando que todos los asistentes hayan aprendido muchas cosas, les haya interesado la comunicación tributaria, que ya es pretender, y bueno, nos vamos viendo. Seguro que sí, Mar. Muchísimas gracias a ti también por la moderación. Y sí, en 10 minutos nos vemos en la siguiente mesa redonda, que es, como hemos dicho, sobre comunicación clara y salud. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que vaya bien.